Solo tenía 7 años, pero su voz hizo temblar a toda la sala. «Él lo hizo», gritó, señalando con el dedo al hombre más respetado de la sala. Los ojos del empresario se abrieron de par en par, y nadie más pudo fingir que no lo había visto. En ese momento comenzó la caída de una mentira que parecía imposible de derribar. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El silencio de la sala de audiencias fue interrumpido por una voz infantil, dulce y temblorosa. Era Esperanza, una niña de 7 años, sentada en un banco demasiado alto para que sus pies tocaran el suelo. Con los ojos muy abiertos y el dedo extendido, señaló a un hombre de traje oscuro, y su frase resonó por la sala con la fuerza de un trueno. «Mamá». Fue él. Por unos instantes nadie se movió, hasta el tiempo pareció detenerse. El hombre, Javier Montaño, conocido empresario del ámbito educativo en Puebla, respetado por su apariencia impecable y donaciones generosas, no mostró reacción alguna. Pero sus ojos traicionaron lo que su boca ocultó. Un leve temblor, como si algo encerrado durante años hubiera escapado. Aquella audiencia debería haber sido solo una disputa más por la custodia. Un caso entre Marisol Vega, una madre luchadora, y Diego Herrera, un padre ausente, típico de tantos otros. Pero bastó aquella frase para que todo cambiara. La sala del tribunal se sumergió en un silencio que no era solo de asombro, era el comienzo del fin de una mentira cuidadosamente construida. Marisol era una mujer común. Trabajaba como asistente administrativa en la Fundación Nuevo Amanecer, una institución educativa que ofrecía un innovador modelo de enseñanza, orientado al desarrollo emocional de niños especiales. Nunca sospechó nada, hasta el día en que Esperanza comenzó a tener pesadillas constantes. Y después los dibujos. En hojas de cuaderno la niña retrataba símbolos extraños, palabras confusas y personas que Marisol reconocía, incluyendo a Javier Montaño, quien ahora estaba frente a ellas en el tribunal. La ciudad de Puebla, con sus calles coloniales y fachadas coloridas, albergaba secretos que nadie imaginaba. Detrás de los muros de cantera de la Fundación Nuevo Amanecer, ubicada en un antiguo edificio restaurado cerca del Zócalo, se llevaban a cabo prácticas que estaban lejos de ser transparentes. 3 meses antes de aquella audiencia crucial, Marisol había notado cambios en su hija. Esperanza, siempre alegre y parlanchina, comenzó a mostrarse retraída. Las noches se volvieron un tormento, con la pequeña despertando entre gritos y sudores fríos. «Solo son pesadillas, mi cielo», le decía Marisol mientras la abrazaba, sin saber que estaba frente a algo mucho más profundo. Una tarde, al recoger a Esperanza de las clases especiales que impartía la fundación después del horario escolar regular, Marisol encontró a su hija inusualmente callada, abrazando su mochila con fuerza. «¿Qué pasa, mi amor? ¿No te gustó la clase hoy?», preguntó mientras caminaban por la Plaza de la Concordia, donde los vendedores de elotes y las palomas compartían territorio bajo la sombra de los árboles centenarios. «No quiero volver, mamá», respondió Esperanza, con la mirada fija en el suelo. «Pero si te encantaban esas clases, decías que eran divertidas». «Ya no. El señor Montaño dice que soy especial, que puedo ver cosas que otros niños no ven. Me hace dibujar lo que veo en mi cabeza y luego me pone esos aparatos». Marisol se detuvo en seco. «¿Qué aparatos? ¿Esperanza?» «Unos que tienen cables y se ponen en la cabeza. Dice que así pueden ver mis pensamientos en una pantalla grande, que estoy ayudando a la ciencia». La niña levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero duele, mamá. Y después no puedo recordar algunas cosas». Aquella noche, mientras Esperanza dormía, Marisol encontró el cuaderno de dibujos que la niña mantenía escondido bajo el colchón. Lo que vio la dejó helada. Figuras humanas con cascos extraños, símbolos que parecían códigos, palabras sueltas que no tenían sentido para ella. Y en varias páginas, el rostro de Javier Montaño, dibujado con trazos temblorosos pero inconfundibles. Al día siguiente,
Marisol llegó temprano a la fundación. En lugar de dirigirse a su oficina, en el área administrativa, se desvió hacia el ala este del edificio, donde supuestamente se realizaban investigaciones pedagógicas avanzadas. Nunca había entrado allí. El acceso estaba restringido incluso para el personal, pero ese día, aprovechando que el guardia de seguridad estaba distraído, se deslizó por el pasillo prohibido. Lo que encontró confirmó sus peores temores: salas equipadas con tecnología que parecía sacada de un laboratorio científico, no de una escuela. Pantallas que mostraban ondas cerebrales, cascos con electrodos y, lo más perturbador, una lista de niños clasificados según algo llamado índice de receptividad. El nombre de Esperanza estaba en lo más alto de la lista, marcado con un asterisco rojo. Intentó tomar fotografías con su celular, pero el sonido de pasos acercándose la obligó a esconderse en un armario. Desde allí, escuchó una conversación entre Javier Montaño y otro hombre. «Los resultados con la niña Vega son extraordinarios», decía Montaño. «Su capacidad para visualizar y transmitir es única. Si logramos estabilizar el proceso, podríamos avanzar hacia la fase 2. «¿Y qué hay de la madre?», preguntó el otro hombre. «Parece estar haciendo preguntas incómodas. Marisol no es problema. Está sola, necesita el trabajo y nadie le creería si hablara. Además, su ex esposo está dispuesto a solicitar la custodia exclusiva de la niña si se lo pedimos. Le hemos ofrecido un puesto en nuestra sucursal de Monterrey». Marisol sintió que el aire le faltaba. Diego, quien había abandonado a Esperanza cuando apenas tenía 2 años, ahora conspiraba para quitársela. Todo tenía sentido: las repentinas llamadas, el interés renovado, las visitas inesperadas. No era arrepentimiento, era parte de un plan. Esa misma tarde, Marisol recogió a Esperanza de la escuela y no la llevó a su clase especial. En su lugar, fueron al parque. Mientras la niña jugaba en los columpios, Marisol llamó a la única persona que creía podría ayudarla: su prima Valentina Méndez, periodista de investigación en La Verdad de Puebla, un periódico digital pequeño pero respetado. «Necesito que investigues algo, Val. Es sobre la Fundación Nuevo Amanecer. Creo que están experimentando con niños». «¿Experimentando? ¿De qué hablas, Mari?» «No lo sé exactamente, pero tienen a Esperanza en algo que va más allá de simples pruebas educativas. Y ahora Diego apareció de la nada queriendo la custodia. Todo está conectado». Valentina guardó silencio un momento. «Ten cuidado, prima. Montaño es poderoso en Puebla. Tiene contactos en el gobierno, en la policía. Si lo que dices es cierto, estamos frente a algo grande». «Lo sé, pero es mi hija, Val. No puedo quedarme de brazos cruzados». Lo que Marisol no sabía era que al día siguiente recibiría una notificación de despido por acceso no autorizado a áreas restringidas y, pocas horas después, una demanda de Diego solicitando la custodia total de Esperanza, alegando inestabilidad mental de la madre. Los días siguientes fueron un torbellino para Marisol, sin trabajo, enfrentando una costosa batalla legal y con la constante preocupación por Esperanza. Sentía que se ahogaba en un mar de desesperación. La pequeña habitación que rentaban en Colonia La Paz, antes un refugio acogedor, ahora parecía una jaula donde las paredes se cerraban cada día más. «¿Por qué papá quiere que viva con él si nunca le importé?», preguntó Esperanza una noche, mientras Marisol trenzaba su cabello antes de dormir. Marisol contuvo las lágrimas. «A veces los adultos hacemos cosas difíciles de entender, mi amor, pero te prometo que no dejaré que te separen de mí». La niña asintió, pero sus ojos reflejaban un miedo que ningún niño debería conocer. Esa noche, cuando Esperanza por fin se durmió, Marisol revisó nuevamente el cuaderno de dibujos. Entre los trazos infantiles y las figuras enigmáticas, encontró algo que había pasado por alto: coordenadas numéricas y lo que parecía ser un mapa de la fundación con una zona marcada en rojo en el sótano. Mientras tanto, Valentina había comenzado a investigar discretamente. La Fundación Nuevo Amanecer
había surgido hace 5 años con una promesa revolucionaria: identificar y potenciar habilidades especiales en niños considerados superdotados a través de un método educativo innovador. Sus resultados eran impresionantes. Niños que mostraban capacidades extraordinarias de memoria, percepción espacial y, en algunos casos, lo que Montaño llamaba sensibilidad intuitiva avanzada. Una mañana, Valentina llegó al apartamento de Marisol con noticias inquietantes. «He estado revisando los registros públicos», dijo mientras extendía varios documentos sobre la mesa. «La Fundación recibe financiamiento de CONACYT para investigación en neurociencia educativa, pero también de una corporación privada llamada Grupo Altamira, especializada en tecnología de inteligencia artificial y reconocimiento de patrones». «¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con niños superdotados?», preguntó Marisol confundida. «Esa es la pregunta del millón», respondió Valentina. «También descubrí que antes de crear la fundación, Montaño trabajó en un proyecto militar en Estados Unidos. No hay muchos detalles, pero estaba relacionado con algo llamado percepción remota». ¿Percepción remota? ¿Qué es eso? Es controvertido, pero básicamente se refiere a la capacidad de percibir eventos o información a distancia, sin usar los sentidos convencionales. Algunos lo llaman clarividencia o visión remota. Valentina hizo una pausa. «Marisol, ¿alguna vez Esperanza ha mostrado habilidades inusuales, cosas que no puedas explicar?» Marisol se tensó. Nunca había hablado de esto con nadie, ni siquiera con Valentina, pero ya no podía guardar el secreto. «Desde que era muy pequeña», comenzó, con voz apenas audible, «Esperanza ha tenido estos momentos. Sabe cosas que no debería saber. Ve detalles que otros no ven. Una vez, cuando tenía 4 años, dibujó con exactitud el interior de la casa de mi abuela en Oaxaca, aunque nunca había estado allí. Otra vez me advirtió que no tomara cierto autobús porque veía agua en el Pinzonitzintums camino. Ese día hubo una inundación en la ruta». Valentina asintió lentamente. «¿Sabes cómo la seleccionaron para el programa especial de la Fundación? Fue durante un examen rutinario que hacen en las escuelas públicas. Dijeron que había mostrado aptitudes excepcionales y que había ganado una beca para el programa extracurricular. Parecía una oportunidad increíble». El sonido del teléfono interrumpió la conversación. Era un número desconocido. Marisol dudó, pero finalmente contestó. «Señora Vega, soy Roberto Salazar. Trabajé en el departamento técnico de la Fundación hasta hace 2 semanas». La voz al otro lado sonaba nerviosa, casi susurrando. «No tenemos mucho tiempo. Hay cosas que debes saber sobre lo que están haciendo con los niños, especialmente con su hija». Acordaron encontrarse en una cafetería del centro histórico, un lugar público pero discreto. Roberto resultó ser un hombre joven, de aspecto nervioso y mirada inteligente. Llegó con una mochila que mantuvo cerca en todo momento. «Fui contratado como técnico en neuroimagen», explicó después de asegurarse de que nadie los escuchaba. «Mi trabajo era calibrar los equipos que registran la actividad cerebral durante las sesiones. Al principio creí que era investigación legítima, con todos los permisos éticos necesarios». «¿Qué cambió?», preguntó Valentina, quien había insistido en acompañar a Marisol. «Empecé a notar patrones extraños. Los niños con mayor receptividad, como ellos lo llaman, eran sometidos a sesiones cada vez más largas e intensas. Usaban estimulación transcraneal y compuestos que supuestamente mejoraban la concentración». Hizo una pausa. «Su hija, señora Vega, es lo que llaman un caso único. Su capacidad para visualizar lugares y situaciones remotas es extraordinaria. ¿Estás diciendo que la están usando como una especie de vidente?» La incredulidad en la voz de Marisol era palpable. Roberto sacó una tableta de su mochila y les mostró varios archivos. «Esto es parte de lo que pude extraer antes de irme. Son resultados de pruebas, protocolos y algunas grabaciones de sesiones. El objetivo final no es educativo, sino desarrollar lo que llaman interfaz de percepción aumentada. Están intentando
Mapear y replicar las habilidades intuitivas de niños como Esperanza para aplicaciones que van desde espionaje corporativo hasta vigilancia. Las imágenes mostraban a varios niños, incluida Esperanza, con electrodos conectados a sus cabezas, dibujando mientras les mostraban fotografías de lugares. Luego comparaban los dibujos con las imágenes reales, midiendo el nivel de precisión. El grupo Altamira no está interesado en educación, continuó Roberto. Quieren crear algoritmos que puedan predecir eventos futuros basándose en patrones que solo ciertos cerebros humanos pueden detectar. Es como entrenar inteligencia artificial usando niños con capacidades especiales como fuente de datos. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó Valentina, todavía escéptica. Los ojos de Roberto se humedecieron. Mi sobrina era parte del programa. Después de 6 meses, comenzó a tener episodios similares a crisis epilépticas. Los médicos no encontraron causa física. Cuando cuestioné los protocolos, me dijeron que eran efectos secundarios esperados y que no todos los sujetos son compatibles con el tratamiento. Hizo una pausa. La semana pasada mi sobrina intentó hacerse daño. Dijo que las voces en su cabeza no la dejaban dormir. Un escalofrío recorrió la espalda de Marisol. Esperanza también había mencionado voces, susurros que escuchaba cuando cerraba los ojos. Necesito pruebas concretas para el juicio, dijo Marisol. Algo que demuestre que Diego está involucrado en esto y que la fundación representa un peligro para Esperanza. Hay más, respondió Roberto, bajando aún más la voz. Montaño ha estado probando un nuevo protocolo llamado Proyecto Espejo. Seleccionaron a 5 niños, incluida Esperanza. Les muestran imágenes de lugares seguros, como oficinas gubernamentales o instalaciones corporativas, y les piden que dibujen lo que ven más allá de esas imágenes. Los resultados han sido inquietantemente precisos. ¿Estás diciendo que están usando niños para espiar? La indignación de Valentina era evidente. No solo eso, también están experimentando con sugestión post-hipnótica para borrar recuerdos específicos después de cada sesión. Por eso los niños tienen lagunas mentales y pesadillas. Son recuerdos fragmentados que intentan emerger. Mientras hablaban, Marisol notó a un hombre que los observaba desde otra mesa. Llevaba gafas oscuras y fingía leer un periódico, pero su atención estaba claramente en ellos. Cuando sus miradas se cruzaron, el hombre se levantó abruptamente y salió del local. «Tenemos que irnos», dijo Marisol sintiendo un nudo en el estómago. Creo que nos estaban vigilando. Esa noche, al regresar a casa, encontraron la puerta forzada. El apartamento había sido registrado meticulosamente. El cuaderno de dibujos de Esperanza había desaparecido, junto con la computadora de Marisol. Sobre la cama de la niña, un osito de peluche que no les pertenecía, con una nota: «Los niños especiales merecen amigos especiales». Dentro del peluche, descubrieron un pequeño dispositivo electrónico. «Es un micrófono de alta frecuencia», confirmó Valentina, después de mostrarle el dispositivo a un amigo técnico en electrónica, de los que usan para vigilancia profesional. Alguien quería escuchar cada palabra en tu apartamento. Marisol y Esperanza se habían mudado temporalmente al pequeño piso de Valentina en la colonia Condesa. La proximidad de la fecha de la audiencia de custodia los tenía a todos con los nervios de punta. «No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que nos atrapen», dijo Marisol mientras preparaba el desayuno. Esperanza dibujaba tranquilamente en la sala, aparentemente ajena a la conversación de los adultos. Roberto mencionó algo sobre un sótano en la fundación. Esperanza también lo dibujó. «Necesito ver qué hay ahí». «¿Estás loca? Si te atrapan, perderás a Esperanza definitivamente. Diego solo necesita una excusa para convencer al juez de que eres una madre inestable». «¿Y qué sugieres? ¿Esperar a que ese juez, que seguramente está en el bolsillo de Montaño, me quite a mi hija?» Marisol bajó la voz. «Ya perdí mi trabajo, Val. Sin pruebas concretas no tengo ninguna posibilidad». Esperanza levantó la vista de su dibujo. Sus ojos, siempre expresivos,
parecían más profundos y sabios de lo que correspondería a una niña de 7 años. El doctor Javier guarda los secretos en el cuarto de los espejos, dijo con naturalidad, como quien comenta el clima. Ahí es donde ponen los pensamientos de los niños en las computadoras grandes. Marisol y Valentina intercambiaron miradas de asombro. ¿Cuarto de los espejos, mi amor?, preguntó Marisol, acercándose a su hija. ¿Puedes decirme más sobre ese lugar? Esperanza asintió y comenzó a dibujar con precisión sorprendente. Una sala circular con paredes reflectantes, equipos médicos sofisticados y lo que parecían ser pantallas holográficas. Aquí es donde nos sentamos, dijo, señalando unas sillas equipadas con dispositivos en los reposacabezas. Y aquí es donde el doctor Javier y los otros señores miran lo que pensamos. Dicen que somos especiales porque podemos ver a través de las puertas cerradas. ¿Qué te piden que veas, Esperanza? La voz de Valentina temblaba ligeramente. Fotos de edificios, personas, papeles con números. Me dicen, Esperanza, mira, más allá de la imagen, dinos qué hay dentro, y yo les digo lo que veo. La niña hizo una pausa, su expresión se tornó sombría. Pero a veces veo cosas que no quiero ver, cosas feas. Y cuando lloro, me dan un jugo especial que sabe a fresa, pero después me duele la cabeza y olvido cosas. Marisol abrazó a su hija con fuerza, luchando contra las lágrimas. ¿Recuerdas dónde está ese cuarto, mi cielo? ¿Cómo se llega ahí? Por la puerta azul, junto a los baños. Hay que bajar muchas escaleras. La puerta tiene un código. Esperanza dibujó rápidamente una secuencia de números. 271835. Lo vi cuando el doctor Javier lo marcaba. Tenía que memorizar números para el juego de memoria. Aquella noche, mientras Esperanza dormía, Marisol y Valentina desarrollaron un plan arriesgado. Necesitaban entrar en la fundación y documentar lo que ocurría en ese misterioso sótano. Roberto había acordado ayudarles proporcionando su tarjeta de acceso, que aún no había sido desactivada en el sistema. Tengo un contacto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo Valentina. Si conseguimos evidencia sólida, podríamos presentar una denuncia formal y solicitar medidas cautelares para proteger a Esperanza y a los otros niños. No confío en las instituciones, respondió Marisol. Montaño tiene demasiados contactos. Necesitamos algo tan contundente que ni siquiera él pueda enterrarlo. El plan era simple pero peligroso. Entrarían a la fundación el viernes por la noche, durante una gala benéfica que Montaño ofrecería en el piso principal. La seguridad estaría centrada en los invitados VIP, no en los pisos inferiores. Roberto desactivaría temporalmente las cámaras del área administrativa, permitiéndoles acceder al pasillo que conducía al sótano. Mientras tanto, la relación entre Esperanza y su madre se había fortalecido. La niña parecía más abierta, como si compartir sus secretos hubiera aliviado una carga invisible. «Mamá, ¿crees que soy rara?», preguntó una tarde, mientras caminaban por el Parque España. «No, mi amor, creo que eres extraordinaria. Ves el mundo de una manera especial, y eso es un don. Pero nadie tiene derecho a usar ese don sin tu permiso. Los otros niños en la clase especial también ven cosas. Martín puede mover lápices sin tocarlos cuando está muy enojado, y Luisa sabe cuándo va a llover, aunque el cielo esté despejado». Marisol se detuvo, sorprendida. ¿Hay más niños como tú en la fundación? Sí, pero no nos dejan hablar entre nosotros mucho tiempo. Dicen que podríamos contaminar los resultados. Esperanza miró a su madre con intensidad. Algunos niños ya no vuelven, mamá. Como Daniela. Un día estaba ahí y al siguiente el doctor Javier dijo que se había mudado lejos. Pero yo la vi en mi cabeza. Está en un lugar con muchos doctores y siempre duerme. Un escalofrío recorrió la espalda de Marisol. ¿Qué pasaba con los niños que no respondían bien al tratamiento? ¿Los sedaban? ¿Los mantenían en algún tipo de institución? La noche del viernes llegó más rápido de lo que esperaban. Marisol dejó a Esperanza al cuidado de la madre de Valentina, una mujer mayor que vivía en Coyoacán
y que había recibido instrucciones estrictas de no abrir la puerta a nadie y mantener las cortinas cerradas. El plan comenzó a ejecutarse según lo previsto. Vestidas con uniformes de limpieza proporcionados por Roberto, Marisol y Valentina ingresaron por la entrada de servicio mientras la gala estaba en pleno apogeo. Los pasillos del área administrativa estaban desiertos, iluminados solo por las luces de emergencia. «Por aquí», susurró Marisol, guiando a Valentina hacia el pasillo que Esperanza había descrito. Encontraron la puerta azul exactamente donde la niña había indicado. Marisol introdujo el código con dedos temblorosos, 271835. Hubo un suave pitido y la puerta se desbloqueó. Detrás había una escalera que descendía en espiral, iluminada por luces LED azules incrustadas en las paredes. Bajaron en silencio, atentas a cualquier sonido. Al llegar al final, se encontraron frente a otra puerta, esta vez con un escáner de retina. «Hasta aquí llegamos», murmuró Valentina con frustración. Pero Marisol recordó algo. En uno de los dibujos de Esperanza aparecía una puerta de servicio junto a la principal. «Debe haber otra entrada», dijo, palpando la pared adyacente. Efectivamente, encontraron un panel disimulado que, al presionarlo, reveló un estrecho pasaje de mantenimiento. Se deslizaron por él hasta llegar a una rejilla de ventilación que daba directamente al interior de la sala circular que Esperanza había dibujado. El cuarto de los espejos era aún más impresionante de lo que habían imaginado. Las paredes estaban recubiertas de un material reflectante que distorsionaba levemente las imágenes. En el centro había 5 estaciones con sillas especialmente adaptadas para niños, cada una equipada con dispositivos de monitoreo neural. Alrededor, pantallas holográficas mostraban imágenes tridimensionales de estructuras cerebrales y lo que parecían ser mapas de actividad neuronal. «Esto es increíble», susurró Valentina, filmando todo con su teléfono. «Parece sacado de una película de ciencia ficción». Marisol se acercó a uno de los terminales de computadora y, usando la contraseña que Roberto les había proporcionado, accedió a los archivos del sistema. Lo que encontró la dejó helada. «Val, mira esto», dijo con voz temblorosa. «Son perfiles detallados de cada niño del programa. Tienen catalogadas sus habilidades, su nivel de receptividad y algo llamado índice de maleabilidad. ¿Qué es eso último? Parece ser, Dios mío, es una medida de cuán fácilmente pueden manipular la mente del niño, cuán susceptible es a la sugestión post-hipnótica y al borrado de memoria». Valentina se acercó a otra terminal. «Aquí hay algo sobre el proyecto Espejo. Parece ser la fase avanzada del programa». Leyó rápidamente. «Están desarrollando una tecnología para transferir las capacidades perceptivas de los niños a un sistema de inteligencia artificial. Literalmente están mapeando las redes neuronales que permiten la percepción remota para replicarlas artificialmente». ¿Transferir? ¿Eso no dañaría a los niños? Según estos informes, han tenido resultados mixtos. Algunos sujetos muestran agotamiento neural y despersonalización temporal. Valentina palideció. «Están experimentando con estos niños como si fueran ratas de laboratorio». Marisol comenzó a copiar archivos frenéticamente a una unidad externa que habían llevado. Encontró los expedientes médicos de Esperanza, incluyendo registros de sustancias administradas durante las sesiones, compuestos experimentales diseñados para aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y facilitar la receptividad psíquica. También descubrió correos electrónicos entre Montaño y ejecutivos del Grupo Altamira, discutiendo aplicaciones comerciales y militares de la tecnología desarrollada. En uno particularmente revelador, Montaño mencionaba a Diego, el padre de Esperanza, como colaborador clave para asegurar acceso continuado al sujeto E7. Claramente Esperanza, cuyo código en el programa era E7. «Tenemos que irnos», dijo Valentina de repente. «He copiado todos los videos de las sesiones y los informes del proyecto. Es más que suficiente».
para hundir a Montaño y a toda su operación. Pero cuando se disponían a salir, escucharon voces acercándose por el pasillo principal. Alguien venía hacia el laboratorio. Marisol y Valentina se ocultaron rápidamente en un armario de suministros médicos. A través de una pequeña rendija, observaron cómo Javier Montaño entraba al laboratorio, acompañado por un hombre de traje que Marisol reconoció inmediatamente: Diego Herrera, el padre de Esperanza. «Todo está listo para la fase final», decía Montaño mientras activaba una de las pantallas holográficas. «El juez Castillo ya está alineado. En la audiencia del lunes otorgará la custodia a favor tuyo. Una vez que tengamos acceso total a Esperanza, podemos intensificar las sesiones sin interferencia maternal». Diego parecía incómodo. «¿Estás seguro de que esto no la dañará? Acordamos que el proceso sería seguro». Montaño sonrió con condescendencia. «La ciencia siempre conlleva ciertos riesgos, mi amigo. Pero piensa en el panorama completo. Estamos a punto de revolucionar la inteligencia artificial predictiva. Imagina sistemas que puedan anticipar decisiones corporativas, movimientos políticos, tendencias sociales, todo gracias a la extraordinaria capacidad de percepción de tu hija. No es solo por el dinero», se defendió Diego. «Quiero ser parte de algo importante, algo que cambie el mundo». «Y lo serás. Grupo Altamira ya ha reservado un puesto directivo para ti en su división latinoamericana. 7 cifras anuales, acciones de la empresa y reconocimiento como colaborador clave del Proyecto Espejo». Montaño hizo una pausa. «Por cierto, ¿has tenido noticias de Marisol? Nuestros informantes la perdieron de vista hace 2 días». «No, pero no importa. Sin trabajo, sin dinero y con todas las pruebas psicológicas que fabricamos, no tiene oportunidad en el tribunal». Marisol apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos. Valentina puso una mano sobre su hombro, instándola a mantener la calma. «Hay otra cosa que debes saber», continuó Montaño bajando la voz. «Hemos detectado una fuga de información. Un ex empleado del departamento técnico, Roberto Salazar, ha estado en contacto con personas interesadas en nuestro trabajo. Ya nos estamos ocupando de él, pero debemos acelerar el cronograma. El prototipo del sistema de IA perceptiva debe estar operativo antes de que cualquier información comprometedora salga a la luz». Diego asintió. «¿Qué necesitas que haga?» «Mantente disponible. Después de la audiencia trasladaremos a Esperanza directamente a nuestras instalaciones en Tepoztlán. Es más aislado y tenemos mayor control. Pasará allí 1 mes, quizás 2, mientras completamos la transferencia neural. ¿Y después?». Montaño guardó silencio un momento. «Después podrás llevarla a vivir contigo a Monterrey, como acordamos. Necesitará tiempo para recuperarse, por supuesto. Algunos sujetos experimentan efectos secundarios, lagunas de memoria, desorientación temporal, pesadillas recurrentes. Nada que un buen psiquiatra y medicación adecuada no puedan manejar». Las palabras de Montaño golpearon a Marisol como un puñetazo físico. Estaban hablando de dañar permanentemente el cerebro de su hija, de robarle no solo sus capacidades especiales, sino también partes de su personalidad, de su esencia. Cuando finalmente los hombres abandonaron el laboratorio, Marisol y Valentina salieron de su escondite, temblando de rabia e indignación. «Lo tenemos todo grabado», dijo Valentina, mostrando su teléfono. «Esto, junto con los archivos del proyecto, es suficiente para hundir a Montaño y a toda su operación. Debemos salir de aquí». «Ya», respondió Marisol. Su instinto maternal se había transformado en una determinación feroz. Lograron salir de la fundación sin ser detectadas, pero sabían que estaban contra el reloj. Si Montaño había descubierto la conexión con Roberto, no tardaría en sospechar de ellas. «No podemos ir a mi apartamento ni al tuyo», dijo Valentina mientras se alejaban en taxi. «Seguramente ya están vigilados». «Conozco un lugar», respondió Marisol. «Mi tía Carmela tiene una casa en Xochimilco. Está de viaje en Guadalajara visitando a su hija. Podemos quedarnos allí mientras decidimos qué hacer». La casa de la tía Carmela
Era una construcción tradicional cerca de los famosos canales de Xochimilco. Rodeada de árboles y con un pequeño huerto en la parte trasera, ofrecía el refugio perfecto. Marisol recogió a Esperanza de casa de 1900, la madre de Valentina, y se instalaron en la vivienda. Aquella noche, mientras Esperanza dormía, Marisol y Valentina revisaron todo el material recopilado. Los archivos del Proyecto Espejo revelaban un plan ambicioso y éticamente cuestionable: usar niños con capacidades especiales para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial capaces de predecir eventos futuros con una precisión sin precedentes. «Esto va más allá de lo que imaginábamos», murmuró Valentina. «No es solo espionaje corporativo, están intentando crear una especie de oráculo tecnológico, algo que les daría ventaja en mercados financieros, decisiones geopolíticas, incluso elecciones. ¿A quién podemos acudir? Con esto, la policía está comprada. El juez también y la prensa». Marisol hizo una pausa. «Sin ofender, Val, pero un periódico digital pequeño no tiene el poder para enfrentarse a Grupo Altamira». Valentina sonrió misteriosamente. «Quizás mi periódico sea pequeño, pero tengo contactos. Un ex colega trabaja ahora en El Universal y otra amiga está en la corresponsalía de un importante medio internacional. Si les entregamos este material simultáneamente, Montaño no podrá silenciar a todos. También necesitamos protección legal», añadió Marisol. «Alguien que presente estos documentos ante un juez federal, fuera del alcance de la influencia de Montaño en Puebla». «Conozco a alguien», dijo Valentina después de reflexionar un momento. «Elena Gutiérrez, una abogada especializada en derechos humanos. Ha enfrentado a corporaciones poderosas antes. Si alguien puede ayudarnos, es ella». El plan estaba tomando forma. Contactarían a Elena al día siguiente y organizarían la estrategia legal mientras preparaban el material para los medios. La audiencia de custodia era el lunes, lo que les daba menos de 48 horas para actuar. Sin embargo, esa misma noche, algo inesperado ocurrió. Esperanza despertó gritando con los ojos desorbitados de terror. «Vienen por nosotras, mamá. Los vi en mi cabeza. ¿Saben dónde estamos?» Marisol abrazó a su hija, intentando calmarla. «Solo fue una pesadilla, mi amor. Estamos seguras aquí». Pero Esperanza insistió. «No es una pesadilla. Los vi en un coche negro, el señor de la cicatriz en la ceja y otro hombre con una cámara especial. Están buscando la casa». Marisol miró a Valentina, quien había palidecido. «¿Un hombre con cicatriz en la ceja? ¿Lo mencionó antes?» «No», respondió Marisol. «Nunca lo había descrito». Como si fuera una señal, escucharon el sonido de un motor acercándose lentamente por el camino de tierra que llevaba a la casa. Valentina se asomó cuidadosamente por la ventana. «Hay un automóvil negro estacionándose fuera», susurró, «y tiene los faros apagados». No había tiempo que perder. Recogieron apresuradamente los documentos y dispositivos electrónicos, los metieron en mochilas y salieron por la puerta trasera, hacia el huerto. La propiedad de la tía Carmela tenía acceso directo a uno de los canales, donde mantenía una pequeña trajinera para paseos ocasionales. «¿Sabes manejar esto?», preguntó Valentina mientras subían a la embarcación tradicional. «Lo suficiente para alejarnos», respondió Marisol, ayudando a Esperanza a sentarse. «Mi tía me enseñó. Cuando era adolescente». Se deslizaron silenciosamente por el canal, ocultos por la oscuridad y la niebla que se formaba sobre el agua. A lo lejos, escucharon voces y el sonido de una puerta siendo forzada. Los hombres habían entrado en la casa. Marisol remó con todas sus fuerzas, alejándose del peligro inmediato. Pero sabía que no podrían esconderse por siempre. Necesitaban un plan más definitivo. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Esperanza, sorprendentemente calmada dada la situación. «Con alguien que puede ayudarnos, mi amor. Alguien que creerá nuestra historia». Esa persona era Sofía Mendoza, una psicóloga infantil que Marisol había conocido años atrás cuando trabajaba como secretaria en una clínica antes de unirse a la fundación. Sofía no solo era respetada en su campo, sino que también formaba
parte del consejo directivo de una ONG dedicada a la protección de la infancia. Llegaron al embarcadero público de Xochimilco al amanecer y tomaron un taxi hacia la colonia Roma, donde Sofía vivía. La psicóloga, sorprendida por la visita inesperada, pero siempre comprensiva, las recibió en su apartamento. «Necesito que escuches algo que suena a locura, pero que es absolutamente real», comenzó Marisol después de que Esperanza se quedara dormida en la habitación de invitados. Durante las siguientes 2 horas, Marisol y Valentina le explicaron todo: las capacidades especiales de Esperanza, el proyecto Espejo, la conspiración para quitarle la custodia, los documentos y grabaciones que habían obtenido. Sofía escuchó en silencio, su expresión profesional ocasionalmente quebrada por la incredulidad o la indignación. Cuando terminaron, se levantó y caminó hasta la ventana, observando el amanecer sobre la ciudad. «Les creo», dijo finalmente. «He visto suficientes casos de niños con capacidades inusuales para saber que existe un espectro de percepciones humanas que la ciencia convencional apenas comienza a entender». Hizo una pausa. «Y conozco a Montaño. Su supuesto interés en la educación innovadora siempre me pareció sospechoso. Demasiado enfocado en resultados cuantificables, demasiado poco interesado en el bienestar emocional de los niños». «¿Nos ayudarás?», preguntó Marisol con un hilo de esperanza en su voz. «Lo haré, pero necesitamos más que documentos y grabaciones. Necesitamos testigos, personas dispuestas a hablar. Y sobre todo, necesitamos proteger a Esperanza». «La audiencia es mañana», recordó Valentina. «Si el juez otorga la custodia a Diego, no lo hará», interrumpió Sofía con determinación. «No si podemos evitarlo». La sala del tribunal rebosaba de tensión. Marisol, sentada junto a Elena Gutiérrez, la abogada que Sofía había contactado de emergencia, mantenía la compostura, a pesar del torbellino de emociones en su interior. Al otro lado, Diego y su abogado conversaban en voz baja, ocasionalmente lanzando miradas confiadas hacia ellas. Javier Montaño se sentaba en la primera fila del público, impecablemente vestido y con una expresión serena que contrastaba con la gravedad de lo que estaba en juego. No mostraba preocupación alguna, como si el resultado del juicio ya estuviera decidido. Lo que ninguno de ellos sabía era que durante las últimas 24 horas un plan meticuloso se había puesto en marcha. Valentina había entregado copias del material recopilado a 3 medios diferentes: El Universal, una cadena nacional de televisión y un prestigioso medio internacional. La publicación estaba coordinada para las 11:30 am, justo cuando la audiencia estaría en pleno desarrollo. Mientras tanto, Sofía Mendoza había contactado a otros 5 niños del programa especial cuyos padres habían notado cambios preocupantes en su comportamiento. 2 de esas familias habían accedido a testificar. «Se abre la sesión», anunció el juez Castillo, un hombre de edad avanzada con expresión severa. «Caso 247-2025, disputa de custodia entre Diego Herrera y Marisol Vega, por la menor Esperanza Herrera Vega». El abogado de Diego presentó su caso primero, argumentando que Marisol mostraba signos de inestabilidad mental. Había perdido su empleo recientemente y no podía proporcionar el entorno estructurado que Esperanza necesitaba. «Mi cliente, en cambio», continuó el abogado, «ofrece estabilidad económica, un hogar en un barrio seguro de Monterrey y acceso a las mejores instituciones educativas privadas. El señor Herrera ha recapacitado sobre su ausencia pasada y está comprometido a ser el padre que Esperanza merece». Cuando fue el turno de Elena, la abogada de Marisol, un murmullo de sorpresa recorrió la sala al verla levantarse con una tableta y un proyector portátil. «Su señoría, antes de presentar nuestros argumentos, solicito permiso para mostrar evidencia audiovisual relevante para este caso». El juez frunció el ceño. «Abogada Gutiérrez, este es un procedimiento de rutina. No veo necesidad de...» «Con todo respeto, su señoría», interrumpió Elena, «esta no es una disputa de custodia rutinaria. Estamos ante un caso que involucra experimentación ilegal con menores
incluyendo a Esperanza Herrera Vega. El padre no busca la custodia por amor paternal, sino como parte de una conspiración corporativa. El abogado de Diego se levantó indignado. Protesto. Estas son acusaciones infundadas y difamatorias. Permita que presente la evidencia, insistió Elena, y juzgue usted mismo si son infundadas. Algo en el tono de Elena hizo dudar al juez Castillo. Tras un momento de vacilación asintió. Proceda, pero sea breve. Elena conectó la tableta al proyector. En la pantalla apareció un video tomado en el cuarto de los espejos, donde Montaño y Diego discutían abiertamente sobre el proyecto Espejo y los planes para Esperanza después de obtener su custodia. A medida que el video avanzaba, la expresión del juez pasaba de la incredulidad al asombro y finalmente a la indignación. Diego se hundía en su asiento, mientras Montaño mantenía una calma superficial que apenas ocultaba su creciente inquietud. Este video fue obtenido legalmente, explicó Elena cuando la grabación terminó, y es solo la punta del iceberg. Tenemos documentación exhaustiva sobre el proyecto Espejo, testimonios de exempleados y evidencia médica del daño que estas prácticas están causando a los niños involucrados. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron. Una mujer, joven, claramente agitada, se acercó a Elena y le susurró algo al oído. Era una asistente de Valentina. «Su señoría», dijo Elena con renovada confianza, «me informan que en este preciso momento 3 medios de comunicación nacionales e internacionales están publicando reportajes sobre esta situación. La historia está siendo transmitida en vivo». Como para confirmar sus palabras, varios teléfonos en la sala comenzaron a sonar y vibrar. La noticia se estaba difundiendo rápidamente. El juez Castillo, visiblemente perturbado, ordenó un receso de 20 minutos. Durante ese tiempo, el ambiente en los pasillos del tribunal era caótico. Periodistas que habían acudido para cubrir otros casos ahora se agolpaban alrededor de Marisol y Elena, mientras Montaño y Diego intentaban escabullirse, acosados por cámaras y micrófonos. Cuando la sesión se reanudó, el panorama había cambiado dramáticamente. El juez Castillo anunció que, dadas las circunstancias extraordinarias, remitiría el caso a la Fiscalía para investigar las acusaciones contra la Fundación Nuevo Amanecer y sus directivos. Mientras tanto, la custodia de Esperanza permanecería con Marisol y se dictarían medidas cautelares para proteger a todos los niños del programa especial. Solicito también, añadió el juez, que la menor Esperanza Herrera Vega sea evaluada por un equipo independiente de psicólogos infantiles y neurólogos para determinar el alcance de cualquier daño causado por estas presuntas prácticas. Fue entonces cuando ocurrió el momento que quedaría grabado en la memoria colectiva de Puebla. Esperanza, quien había permanecido en una sala adyacente bajo el cuidado de Sofía Mendoza, entró al tribunal acompañada por la psicóloga. La niña miró alrededor, sus grandes ojos recorriendo los rostros hasta detenerse en Javier Montaño. El silencio que cayó sobre la sala era casi físico. Esperanza avanzó lentamente hasta quedar frente al empresario. Levantó su pequeña mano y señaló directamente a su rostro. «Mamá, fue él», dijo con voz clara y firme. «Él puso las máquinas en mi cabeza. Él me hizo ver cosas que daban miedo. Y él le dijo a papá que si yo hablaba, tú desaparecerías». La simplicidad de sus palabras, la pureza de su acusación, conmovió a todos los presentes. No era solo una niña señalando a un adulto. Era la verdad en su forma más elemental, enfrentándose al poder y la manipulación. Montaño, por primera vez, perdió su compostura. «Esto es absurdo», balbuceó. «La niña está claramente manipulada. Esto es una fabricación de una madre resentida que perdió su trabajo por incompetencia». Pero sus palabras sonaban huecas frente a la poderosa imagen de Esperanza, firme y valiente, sosteniendo su mirada sin titubear. En las semanas siguientes, la historia de Marisol y Esperanza captó la atención nacional. El caso destapó una red de prácticas cuestionables que iba más allá de la Fundación Nuevo Amanecer.
Otras instituciones educativas innovadoras fueron investigadas, revelando un patrón de experimentación con niños supuestamente superdotados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos intervino, estableciendo un protocolo especial para evaluar y proteger a los menores afectados. Montaño y varios directivos del Grupo Altamira fueron imputados por diversos delitos, incluyendo experimentación ilegal, manipulación psicológica de menores y falsificación de registros médicos. Diego Herrera, enfrentando cargos como cómplice, optó por colaborar con las autoridades a cambio de una reducción de su responsabilidad legal. Su testimonio fue crucial para desmantelar toda la operación. Para Esperanza y los otros niños del programa comenzó un largo proceso de recuperación. Bajo la guía de Sofía Mendoza y un equipo de especialistas, recibieron terapia para procesar las experiencias traumáticas y reintegrar los recuerdos fragmentados por las técnicas de supresión. Sorprendentemente, muchos de los niños conservaron parcialmente sus habilidades especiales, ahora libres del miedo y la manipulación. Esperanza seguía teniendo momentos de clarividencia, pero ya no la aterrorizaban. Aprendió a entenderlos como una parte natural de quién era, no como algo que otros pudieran explotar. Marisol, con el apoyo de varias organizaciones, fundó el Centro de Protección para Niños Extraordinarios, un espacio donde menores con capacidades inusuales podían recibir apoyo y orientación en un entorno ético y respetuoso. Valentina documentó todo el proceso en una serie de reportajes que le valieron reconocimiento internacional. Un año después de aquel día en el tribunal, Marisol y Esperanza se mudaron a una pequeña casa en la periferia de Puebla, con un jardín donde la niña podía jugar libremente y un estudio donde Marisol trabajaba en un libro sobre su experiencia. Una tarde, mientras Esperanza dibujaba en el porche, Marisol se sentó a su lado. «¿Qué estás dibujando, mi amor?» Esperanza sonrió mostrándole el papel. Era un dibujo colorido de varias personas tomadas de la mano, niños y adultos, formando un círculo protector. «Somos nosotros», explicó la niña. «Todos los niños especiales y las personas que nos cuidan. Estamos conectados». «Es precioso», dijo Marisol abrazando a su hija. «¿Todavía tienes, ya sabes, visiones?» Esperanza asintió. «A veces, pero ahora son diferentes. No dan miedo. Son como cuando abres una ventana y ves algo que otros no pueden ver todavía. Pero ahora puedo cerrar la ventana cuando quiero». «¿Y qué ves en nuestro futuro?», preguntó Marisol, mitad en broma, mitad en serio. La niña cerró los ojos un momento, como escuchando algo lejano. Luego sonrió, con esa mezcla de inocencia y sabiduría que la hacía tan especial. «Veo luz, mamá, mucha luz». Mientras el sol se ponía sobre las montañas que rodeaban Puebla, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Marisol comprendió que algunas batallas, aunque difíciles y aparentemente imposibles, valían la pena cuando se luchaban por amor. La verdad expresada a través de la voz de una niña había sido más poderosa que todas las influencias y manipulaciones. Y la pregunta que quedaba flotando en el aire como un recordatorio constante para la sociedad era simple pero profunda. ¿Cuántos otros niños extraordinarios esperaban ser escuchados?